Y ahora saludamos a Mauricio Katz, director de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional, porque hay un tema que nos ocupa y son los colegios privados y esos cierres que se han dado en los últimos años. Director, bienvenido a Caracol Radio. Buenos días a toda la audiencia, gracias. Director, hemos visto en redes sociales, en medios y algunas especulaciones que hablan de que 800 colegios privados se han cerrado en los últimos años. Usted tiene las cifras. Cuéntenos básicamente cómo está la salud de los colegios privados hoy en día. Bueno, gracias, Claudia Camila. Yo pues tengo que decirle a la audiencia que las cifras oficiales que maneja el Ministerio de Educación Nacional en el sistema que denominamos Directorio Único de Establecimientos Educativos, tenemos que entre el año 2022 y el año 2025 el cierre de colegios privados ha sido de 83 establecimientos. Con alguna frecuencia en los últimos años hemos observado que desde diferentes fuentes se entregan cifras de cierre y se sitúa una problemática como si la educación privada estuviera en crisis. El cierre de establecimientos, que es relativamente normal en el sentido en que hay una movilidad de la oferta en la prestación del servicio educativo, está en correspondencia también con la matrícula. Entre los últimos años podríamos decir que la matrícula de los colegios privados, después de recuperarse de la pandemia del COVID, se encuentra alrededor de 1.900.000 niños y niñas adolescentes en los establecimientos privados. Entre el año 2024 y el año 2025 hubo una pérdida de matrícula de 10.000 estudiantes aproximadamente, que se da en un contexto de cambio sociodemográfico, la reducción ostensible de la tasa de natalidad en Colombia, que se aceleró también en la pospandemia. Por otro lado, los cambios culturales que llevan a que se den modalidades de educación virtual y de educación en casa, que llevan a que los padres retiren a los niños y las niñas de los establecimientos educativos. Pero lo que yo puedo decir desde el ministerio y en el diálogo que sostengo con las agremiaciones de colegios privados es que la educación privada en Colombia goza de buena salud, no está enfrentando una situación crítica ni una situación que permita decir que hay un cierre de 800 colegios. Yo entendería que esa cifra corresponde seguramente a un periodo en el tiempo más allá de 10 años, por lo menos desde el 2014, 2011, y en ese sentido le diría esas cifras. En todo caso, pues hay un estudio que acaba de ser publicado por varios medios, señala que hay una dinámica en la matrícula importante en el año 2026, pero que de todas maneras los colegios enfrentan unos desafíos en términos de reorganización administrativa, de problemas financieros y pues especialmente en la definición de una oferta de valor que se aproxime más a las expectativas de las familias y de los estudiantes. Adelante. Sí, director, y es que usted ya hace una aclaración importante. No son 800, son 83 colegios privados los que han cerrado, al menos en estos 4 años, y usted nos explica bien las razones. Ahora nos están escribiendo varios padres de familia sobre los sobrecostos de las pensiones. ¿Qué decirles y cómo regular esos precios que ya son exorbitantes? Bueno, cada año, y eso ocurrió el año pasado bajo mi responsabilidad, el Ministerio de Educación Nacional produce una resolución de costos de tarifas. Esa resolución estableció que para el año anterior el incremento máximo de las tarifas para el año 2026 estaba del orden del 10.4%. Y dependiendo de la categoría del colegio iba desde más o menos un 6.5% al 10.4%. Hay una serie de costos que los padres de familia acuerdan con los colegios en un contrato individual que tienen que ver con transporte, con alimentación, y el ministerio prohíbe, y esto es bien, debe ser bien claro para los padres de familia, cobros adicionales que o no estén convenidos o que sean exorbitantes. ¿A qué tipo de cobros me refiero? Por ejemplo, el establecimiento de bonos o a algún tipo de derechos para mantener el cupo, o rifas o bazares u otro tipo de actividades que no están reguladas.
Por otro lado, y esto también es importante para la audiencia, el control y vigilancia en términos de costos lo ejercen las secretarías de educación. En el caso de Bogotá tenemos una inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría de Educación Distrital muy activa y diligente para atender las quejas en términos de sobrecostos, de tarifas exageradas o de cobros por fuera de la lógica común de los servicios educativos. Adelante. Sí, director, y justo de los costos estamos revisando la página web del ministerio y vemos una resolución que alista esos precios del próximo año, los costos y lo que subirían. ¿Ustedes en cuánto están planeando subirlo y también qué es lo que han hablado con la mesa de colegios privados? Bueno, nosotros no podemos, es decir, el incremento de los costos educativos atiende a unos criterios definidos por ley y a unos tiempos también reglamentarios. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es adelantar un diálogo con los colegios privados para identificar con ellos los criterios que podrían, desde el punto de vista de los colegios, configurar una estructura de costos. El ministerio tiene unas variables que están en el borrador de resolución y que se han trabajado desde hace algún tiempo. Esos criterios son, en primer lugar, el incremento del IPC los últimos 12 meses. En este caso, es anualizado y está en el orden del 6.14 a junio del 2026. Por otro lado, calculamos un criterio que llamamos el índice de permanencia, que se calculó para este año y que permite premiar a los colegios que por sus servicios, por la calidad, por la acogida a los estudiantes, permiten que los estudiantes se mantengan en el sistema escolar. También hay un criterio vinculado a la inclusión, que tiene que ver con las condiciones en que los colegios privados hacen esfuerzos para incentivar y tratar de una manera diferenciada a la población estudiantil con problemas de trastornos en el aprendizaje o discapacidades. Y finalmente, pues tenemos que estos colegios, cada uno de ellos, de acuerdo a sus condiciones de infraestructura, también consideramos el pago de los docentes y para tal fin la ley establece que los colegios que pagan a todos sus docentes por lo menos el 80% de lo que ganan los docentes oficiales reciben un estímulo. Todo eso configura una propuesta que para el año 2027 nos permite decir que el incremento se situará entre aproximadamente el 7.2% al 11.4%. Esto es un proyecto de resolución que está sujeto a las observaciones de la ciudadanía, de los colegios privados, para afinar y en este sentido hacia el mes de agosto poder producir una resolución que en los tiempos pueda permitir que los colegios y los consejos directivos adopten las tarifas y además presenten la documentación que los autoriza a cobrar estas tarifas en cada Secretaría de Educación de las entidades territoriales certificadas del país. Adelante. Pues bien, director de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional, Mauricio Katz, gracias por estar con nosotros en Caracol Radio y explicarnos todo este tema alrededor de los colegios privados en el país. Gracias, Claudia Camila, a ti, a los oyentes, y en el Ministerio estamos atentos a las observaciones de la ciudadanía. Buen día.